Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Juan. No, Juan. 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 Amén. Siempre es Juan 7 del 1 al 9. Ahorita lo que decía Anis respecto, estamos en este mundo y estamos enfrentando siempre pruebas, luchas, personas que no conocen la palabra, el ambiente, todo lo demás. Y nosotros estamos ahí en medio de todo esto. Y mire, vamos primeramente a ver este mensaje. Y nos cuesta a veces trabajo compartir el Evangelio con las personas porque sabemos que no es de su agrado del mundo la palabra de Dios. Y aquí ponemos un ejemplo. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguna que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dice, subid a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero estos versículos que nos habla el Señor, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, esta es una de las causas, razones también, por la que la gente no nos puede aceptar, porque no aceptan el Evangelio. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos cubra y que, como dijo Ani, Señor, nos des el valor para compartir con las personas, Señor, por amor a ellas. Darles a conocerse y a demostrar con las Escrituras que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste con un propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, Padre, que tú nos amas, Señor, lo que tú quieres que vengamos a tus plantas, a tus pies, reconociendo lo que somos, pecadores, Señor, para que tú nos perdones y nos levantes de los lugares donde nos has encontrado. Te damos gracias por tu iglesia, que han, Señor, comprendido y entendido que el mensaje de salvación, Señor, es aborrecido por el mundo y por la gente. El diablo se opone siempre al mensaje tuyo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Luego en el versículo ahí mismo dice 28, porque el Señor después va a esa fiesta y se para y empieza a hablarles, a enseñarles la palabra de Dios. Y dice en el 28, Jesús entonces enseñando en el templo, ¿qué enseñaba Jesucristo? ¿Verdad? La palabra, el evangelio de Jesucristo. Alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y mire lo que hacían los judíos. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado
su hora. Hasta ahí. Y el 32 todavía no quedaron contentos porque dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que prendiesen al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese, estamos en un mundo donde la palabra de Dios no puede ser recibida por el mundo, hermano. No podemos decir que el mundo va a recibir abiertamente la palabra, sabemos que no. Y como decían, hay que ser valientes para predicar la palabra de Dios. Hay que ser valientes, ¿por qué? Ya nosotros lo entendemos, porque va en contra de la corriente del mundo. La palabra de Dios siempre va a ir en contra de la corriente del mundo porque sus obras son malas. Va a ir en contra de nuestros pensamientos, nuestras ideas que hemos traído en nuestras familias, nuestras creencias. Nada de esto, ¿verdad? El Evangelio quiere agradarnos a nosotros, sino quiere que la palabra de Dios, que Dios es el que se agrade de nuestras cosas, obras. Entonces, de lo carnal, del materialismo, la palabra de Dios va en contra de las religiones, de la política, de las mismas costumbres de la sociedad, ¿sí o no? Pensamos que las mismas costumbres para el mundo, esto se les hace horrible, ¿no? Que nosotros no aceptemos costumbres, vamos a ir religiosas o políticas de la sociedad, la idolatría y de todo. Y no pueden entender por qué nosotros no aceptamos estas cosas. Vamos, porque vamos en contra del pecado, las obras malas. Y como sean, por amor a las personas les tenemos que decir, aunque a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Bueno, todas las obras malas del hombre contra la inmoralidad, que es una de las cosas que se está viendo más ahorita, la inmoralidad. Al hombre no quieren que le toquen ese tema de la inmoralidad en su casa, en su hogar, del robo, de la injusticia, de todo tipo de obras contra el abuso de las autoridades, ¿sí o no? El Señor Jesucristo también hablaba en contra del abuso de las autoridades, sean religiosas o sean físicas, políticas, ¿verdad? Contra las falsas religiones. Imagínense, ¿verdad? Cómo el Señor aquí hablaba la palabra y los primeros que se opusieron, ¿quién fueron? Los religiosos. Sus aparentes obras de los fariseos, porque ellos se creían que justos, se creían buenos. Cuando el Señor Jesucristo viene y les redarguye, ¿verdad? Que no hay ni un justo, no hay ni un bueno, y que aún sus obras que ellos hacían provenían de una naturaleza caída y pecaminosa, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacían los judíos? Aquí lo estamos viendo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Aunque a veces sus hermanos, como le decían, porque dice que ni aún creían, querían que las obras de Jesucristo se manifestaran y a través de ellas el hombre lo reconociera. Pero ya cuando hablaba la palabra de Dios, ya no les gustaba. Mientras estuviera haciendo obras, milagros y todo lo que hacía, era aceptado. Pero cuando ya empezaba a hablar la doctrina, la palabra, ya no es aceptado. Y esto pasa en nuestra vida, con sus jefes, sus patrones, sus familias y todo esto ya lo entendemos nosotros, ¿no? Que todas las cosas que ahora tengamos que padecer ya no sea por el pecado, sino por causa de ¿quién? De la palabra. Decir la verdad en el mundo es causa de persecución. El decir la verdad en el mundo, la verdad tal como está en la palabra de Dios, ¿sí? El hombre quiere siempre tapar las cosas a través de engaño, de mentira. Entonces, decir la verdad en el mundo es causa de persecución. Ya lo sabemos, ¿o no es cierto? De aborrecimiento, hermano, de aborrecimiento. Ya no me sigas hablando de esto, ¿verdad? Y los primeros son las familiares, aborrecimiento. Y hoy hasta encarcelamiento. Porque ahorita lo estamos viviendo, sobre todo los maestros que nos lo dicen, ¿verdad?
con el movimiento ahora gay que aparece, ¿verdad? El adoctrinamiento de los niños. Hable usted en contra de ellos, de todos los maestros, ¿verdad? Pues los van a quitar de su puesto. O sea, no hay una persecución por decir la verdad, por no querer oír lo que la palabra de Dios dice. Todos estos tipos de movimiento en la sociedad ya no solamente es lo religioso, sino en la sociedad, el aborrecimiento, ¿verdad?, de los cristianos, ¿verdad?, por decir la verdad, los maestros y todos los que defienden la palabra de Dios en las escuelas. Pero sabe que también lo vemos que esto también se da en todo el mundo. Aquí estamos viendo que sus propios hermanos todavía no reconocían y ellos no se daban cuenta de la clase de vida que querían llevar a Israel. Pero mire, también en las iglesias también se da esto. Y es difícil, hermano, es muy difícil. Es muy difícil y como dijo Annie, decir la verdad. Porque estamos acostumbrados, la verdad, ¿verdad?, a esconderla, o decir una verdad a media. Pero el decir la verdad tal como está. En las iglesias también. Cuando se dice la verdad en relación a muchos aspectos, los que son muy religiosos que vienen de afuera y se les habla de la idolatría y se les dice de todo ese tipo de cosas, no lo soportan, de los sacerdotes y de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se molestan, se enojan cuando se habla de pecado, cuando se habla de obras malas, como decía Anis, y tiene razón, nadie somos dignos, hermano, de estar aquí, nadie. Pero por la misericordia de Dios somos lo que somos. Y dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado para con el Padre tenemos a Cristo el justo. No estamos aquí por nuestra justicia ni por nuestras obras, sino porque Dios nos ha puesto. Ayer veíamos el mensaje, ¿verdad?, que lo primero que Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Los que estuvieron ayer. ¿Qué quieres que yo haga cuando tiene el encuentro con Jesucristo? Y ya después de que sale a predicar, dice que Pablo se esforzaba por demostrar con las Escrituras que Jesucristo era el Cristo. Se esforzaba por demostrar con las Escrituras. Que este es el mensaje que también todos nosotros tenemos. Demostrar con la palabra de Dios la vida de Jesucristo, su obra, su ministerio, todo. No nuestra vida, no demostrar lo que nosotros somos y queremos, no. En fin, ¿verdad? Pero mire, en las iglesias también cuando se habla de costumbres del mundo, del dominguín, ¿verdad?, o de fiestas paganas o de cosas así, cuando se habla sobre la frialdad, hermano, cuando se habla, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que no seamos ni tibios, ni, ¿cómo se llama?, ni fríos, ¿verdad? Y si hacemos una pregunta, hermanos, ¿cómo se considera usted? ¿Frío? ¿Tibio? Nomás son 3, ¿verdad? Y no, oiga, hermano, ¿qué me está usted viendo? ¿Qué? Nomás me está juzgando. La Biblia habla, ¿no? O sea, cuando se habla de frialdad en la iglesia, de tibieza, de falta de amor, cuando se habla, gracias a Dios que aquí el Señor nos ha dado una doctrina clara, cuando se habla de doctrinas chuecas, en algunas iglesias o hermanos, ¿verdad?, ya no te vuelven a recibir. Yo me acuerdo que me han invitado a algunas iglesias antes, ahora ya no, ¿verdad?, menos ahora. Pero ya cuando hablaba la palabra tal como era, ya no me invitaban. ¿Por qué? Porque no cabe la palabra de Dios tal como es. Y no podemos cambiar el mensaje de Dios para agradar al hombre, para agradar a la carne, nadie. Aunque se enojen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la mundanalidad, cuando se quiere vivir un cristianismo a tu conveniencia, tenemos que aceptar que el cristianismo, hermano, ya tiene las bases, ya está el camino, que no le podemos quitar ni le podemos poner a tu antojo y a tu manera. Y más ahorita en el tiempo que estamos viviendo, seamos sinceros, se está predicando un evangelio según a tu conveniencia, a tu comodidad, sin servicio, hermano.
sin servicio, sin un evangelio que no hay servicio. Ahora sí que sin sacrificio. Tenemos que entender que el camino del cristiano es de sacrificio, hermano. Tienen que entender que nos van a aborrecer, que la gente y todo lo demás, pero que también vamos a tener que padecer por causa del Señor. Y es lo que creen que el cristianismo, una vez Josué nos da un mensaje, nunca vas a sufrir. Que ya existe cristiano y mira, te van a abrir las puertas del mundo. No, te las van a cerrar. Vas a pasar situaciones difíciles, que no hay cruz. Entonces, mire, cuando se predica un evangelio conforme a las, dice, concupiscencias de la carne, es bien abierto, es bien aceptado. Vea usted las super iglesias que hay, y donde se habla solamente, ¿verdad?, de las concupiscencias de la carne, de los esfuerzos por hacer lo que quieren ellos, ¿verdad? Sin esfuerzo, sin sacrificio, sin servicio, y sin santidad. Y sin santidad. Una vida sin santidad, no importa que digas creer, hermano. Claro que el hombre cree, pero la santidad es el vestido que Dios nos ha dado. Sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Y sin frutos. Cuando no hay frutos, hermano, también es peligrosísimo, ¿no es cierto? Entonces, es difícil, hermanos. Mire, Cámelo, yo le pedía mucho al Señor, todo siempre. Los que predican saben. Yo no vamos a hacer un mensaje ni de hace un año, ni lo vamos a sacar de qué sé yo, del internet, ni de acá ni de allá. No, tenemos que sacarlo de allá arriba. Este cachito me lo dio el Señor, primeramente, para que ustedes comprendan cómo es el evangelio. No es un evangelio a tu manera, a tu gusto, a tu antojo, sino que es un evangelio que Dios dio y que es duro de oír. Los apóstoles decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos se fueron. ¿Cuántas veces, cuánta gente se ha ido aquí por no aguantar el evangelio? Por no aguantar la palabra. En fin, entonces, fíjese, me dio ese cachito y luego me dio otro cachote, pero de otro. Ayer fue, ¿cómo les dije, Laurita? Fue fue 2 por 1. Se aprovecharon las hermanas, ¿verdad? Fue 2 por 1. Hoy es 1,5 por 1. Mire, en Filipenses 4:14 dice, o sea, este es un mensaje que me había dado el Señor, pero primero me dio esto, para que ustedes no se sientan, hermano, para que ustedes no se sientan que lo que es la verdad, porque la verdad duele, sí duele, pero es para sanar. Si tú vas a un doctor y tienes una herida, ¿qué va a pasar? Te va a doler a fuerza, pero te va a sanar. La palabra también tiene esa finalidad, ¿no es cierto? Para darnos a conocer nuestra situación mala o del pecado, malas obras, lo que sea. Y el Señor me daba esto también para la iglesia. Y hermanos, yo en el nombre del Señor les comparto esto. Y no es para agradar a ninguno de ustedes, ni a mí. Me cuesta trabajo decirlo. Dice, en gran manera, Filipenses 4, decía Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 4:10 Filipenses. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra
ves para mis necesidades. Y luego decía Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Mire, Pablo está hablando aquí a los filipenses y les decía, el versículo 17 lo quiero concentrar ahí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vamos a analizar esto. Busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces yo comparto esto. Pablo decía, no es que busque dádivas, ganancias, riquezas de la iglesia, de los hermanos. No estamos para eso, para ganar riquezas, ganancias, no para aprovecharse de su posesión, según, como Pedro apostólica sobre la iglesia, para que le dieran dinero. No es el fin, no es el propósito de los siervos de Dios, de un verdadero siervo. Ese no es el propósito. Aunque muchos de ustedes puedan decir lo que quieran, ¿verdad? Yo aquí tengo 44 años y mire, el Señor, más de lo que pude dar al Señor, lo he recibido al 100%. Pero yo como Pablo digo, porque veo en muchos de ustedes que no hay fruto de Dios. Entonces, por amor a Dios, si hoy puede el Señor tocar sus corazones y dar a ustedes un arrepentimiento, que Dios los bendiga. Dios pide de nosotros frutos. ¿Qué buscaba y qué quería Pablo ver de la iglesia? ¿Qué quería ver? Igual, quería ver fruto, que abundara a vuestra cuenta. Y ahorita lo vamos a entender. El Señor, ¿qué le pedía a Israel también? Frutos, hermano, para eso nos ha puesto, para dar frutos, ¿verdad? El Señor le pedía a Israel frutos de justicia, frutos de servicio, de santidad, todos los tipos de fruto, pero frutos para el reino de los cielos. Pero solamente daban frutos para ellos, y no frutos del mundo, ni de la carne, no, sino frutos del Espíritu para la obra de Dios. ¿Me entiende? Mire, Dios pide de nosotros frutos, hermano, no se nos olvide. La gente no entiende esto, hay muchos que no quieren oírlo, pero pues hermano, Dios les va a pedir cuentas al final, pues yo se los comparto. Dios pide de nosotros frutos, obras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Pide frutos? ¿Pide obras? ¿Los frutos qué son? ¿Obras de qué? Que sean de fe, obras de fe, obras de servicio, obras de amor, obras de santidad, de justicia. Son obras que están relacionadas al reino de los cielos, no a obras del reino de la tierra, de tu trabajo, de tu familia, de tu hogar y de todas las cosas que tú necesitas. ¿Sí se entiende o no? Obras para Dios, frutos para la obra del Señor, no solo para ti, para tu trabajo, para las cosas que tú quieres, ¿verdad? Entonces, vemos que estos frutos se dan a través de las obras que hacemos para el reino de los cielos o para el reino de la tierra, del mundo y del diablo. Y aunque se oye feo, ¿cómo que estoy trabajando para el diablo? Pues ¿para quién más? Unos para los gusanos, ¿verdad? Están engordando la carne. Entonces, como se acuerdan lo que dicen Gálatas, que como sembramos, cosechamos. Si sembramos para la carne, para el mundo, las obras de él, solo vamos a cosechar mundo, muerte, todo este tipo de cosas. Somos muy buenos para sembrar afuera, pero en las cosas del Señor. Y si sembramos para el reino de los cielos, vamos a cosechar vida, vamos a cosechar bendición del reino de los cielos. Entonces, Pablo estaba hablando aquí que buscaba fruto para ellos, no para él. Hermano, Dios nunca nos va a dejar. Ahí está el testimonio, tengo aquí 44. ¿Usted cree que ha sido por las obras del hombre? Ha sido por la misericordia de Dios, que nos ha sostenido 44 años.
Porque hay muchos que no han ofrendado una sola vez desde que están aquí. Y para vergüenza se los digo, ¿verdad? Es que no, el diezmo no se le puede dar a Dios ahora, o la ofrenda, ya quisieras el diezmo. Bueno, con sus dádivas los filipenses estaban haciendo tesoros para ellos, pero en el reino de los cielos. Estaban haciendo tesoros a su cuenta, pero no aquí, sino en el reino de los cielos. Ya ustedes saben donde dice Mateo 6:20, que hagamos riquezas, ¿dónde? En el cielo, donde ladrón y polilla no destruyen. O sea, Dios nos está, hermano, hay tantos versículos que nos hablan de esto, ¿verdad? Entonces, estaban metiendo a su cuenta. Si tú tienes una cuenta en el banco o abajo de tu cama, estás metiendo a tu cuenta, pero en el reino de los cielos. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Estaban metiendo a su cuenta en el reino de los cielos sus ganancias. Ellos estaban abonando en su cuenta personal a su favor en el reino de los cielos, aunque no lo creas, ¿verdad? Y yo tampoco no me interesa, hermanos, que ustedes ofrendan o no ofrendan para mí, sino porque Dios los va a bendecir. Y esta sería una iglesia bendecida, donde podríamos tener más hermanos de tiempo completo, si todos ofrendaran como debe de ser. Son 44 años, que creo que es más que suficiente el testimonio. Y yo les puedo decir que ninguno de ustedes me puede acusar de haber robado algo o de haber hecho algún fraude o haber exigido a alguien algo. Ellos estaban haciendo todo esto y no creemos que todo lo que hagamos, demos, sirvamos aquí en la tierra al reino de los cielos, tiene una ganancia, una recompensa a favor de ¿quién? De tu cuenta, hermano. No va a ser de la cuenta mía. Va a ser a favor de ti, de tu cuenta en el reino de los cielos. Todo tesoro, riqueza. Bien que atesoremos en el reino de la tierra para ti. No tiene ninguna recompensa, ganancia en tu cuenta en el cielo. Voy a repetir. Todo tesoro, riqueza, bien que atesoremos en el reino de la tierra para ti, no tiene ninguna recompensa, ninguna ganancia en tu cuenta en el reino de los cielos. Allá no hay nada de esto. ¿Se acuerdan el caso del apóstol de Juan el Bautista? Lucas 3:7, dice, imagínense, ¿quién fue tan valiente para predicar en Israel esto que le costó el pescuezo? Bueno, la cabeza, ¿verdad? Le costó la cabeza porque le predicó al rey su pecado, su maldad. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pide fruto el Señor desde el principio? Sí. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, tenemos a Dios por padre. No, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Es cortado y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y ya le decía. Pero, hermano, desde el principio del Evangelio de Jesucristo, Dios exigió fruto. ¿Cómo le fue a Juan el Bautista? La cabeza le costó, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que les va a agradar a ustedes también decir que tienen que sacrificar su tiempo? ¿Tienen que sacrificar muchas cosas para servir a Dios? Si no lo hacemos, finalmente tu cuenta, ¿cómo estará allá arriba? No es suficiente venir aquí una vez a la semana, hermano. No, eso no es todo lo que te pide el Señor. Hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice Lucas 12:13, ahí mismo otro ejemplo muy claro, para que veamos que el Señor sí nos está pidiendo frutos, hermano. Tú y yo somos los que no queremos oír
ni hacer lo que Dios nos pide. Nos contentamos con decir, yo ya creí, Señor, ya creí. Y las obras no son para salvación. Al final voy a tocar eso. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, ¿qué haré? Que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de herencias aquí en la tierra? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, fíjese, así piensan solamente dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, de ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjese, en vez de que le dijera, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago para ti? No, ya para mí, ya Dios lo había bendecido. ¿Y qué hizo? Y le dirá a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has hecho solo para ti, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Verdad que somos bien ricos para nosotros? Todo lo hacemos para acá, para acá, para acá. Pero para el Señor, ¿cuántas necesidades hay? Aquí hay mucha necesidad de mantenimiento, hermano, pero casi la mayoría no pueden ni levantar la mano, levantar un papelito. Eso que lo haga, mire, y eso sí es que ella quiere. El caso entonces ahí lo estamos viendo. Todo el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Entre más hagas tesoros, riquezas para ti, más pobre serás en el reino de los cielos. Fíjate, aunque tú digas aquí te la estás pasando a todo dar, ¿cómo te la vas a pasar allá? ¿Crees que allá te va a servir todo lo que hiciste? ¿Crees que allá vas a gozar de lo que tuviste aquí? Allá vas a gozar de lo que hiciste para el reino de los cielos. Es como si tú vives aquí, te vas a vivir a Estados Unidos y empiezas a aventar el dinero para allá o de Estados Unidos para acá. ¿A dónde te vas a ir? A vivir, no, pues ya a México, pero ya estoy invirtiendo mi dinero. ¿Dónde? En México. No estás invirtiendo. Entienden que, hermano, no pueden creer porque no tienen fe. No está la fe suficiente para creer las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, entre más riquezas, cosas que tengamos para el reino de los cielos, más rico y ganancia tendremos en el reino de los cielos. Y entre menos servicio, ofrenda, demos, menos tendremos en el reino de los cielos. Pues es lógico. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Pues ahí va a estar tu corazón. Entonces, cada quien, por eso Pablo decía, no es que busque dádivas, busco fruto que abunde para vosotros. ¿Sí? Yo creo que, bueno, mira, decimos y queremos, ¿sabes? Siempre, siempre. Esto es lo que decimos, aún como creyentes, y me da tanta tristeza, ¿verdad? Porque es mucho, decimos y queremos, es que es mucho lo que hacemos, Señor. Mira, ya vine un sábado. El viernes, ni de chiste. Es mucho darte a ti. ¿No es cierto, hermano? Con trabajo les quieren dar las miserias, lo que les sobra de tiempo, lo que les sobra de esto, del otro. Es mucho para ti lo que hacemos, lo que damos. ¿Cómo te voy a dar a ti el diezmo, Señor? Es mucho. Lo que servimos al Señor, a su iglesia. Pero no te vas a cansar de servir el mundo y las cosas. Ahí no dices que es mucho. Ahí te falta tiempo. Pero para el Señor ya fue mucho. Ay, Señor, ya salí a predicar una vez al mes. Ya es mucho para ti, Señor. Ya es mucho lo que te estoy dando. No, hombre. Ya es mucho con que vengan y se aplasten aquí. Señor, ya es mucho. Ya estoy aguantando a Ernesto otra vez. Ahora van a aguantar a Josué, ya también, y luego Anes. Es mucho tiempo al culto, al servicio, mucha alabanza, Señor. Hay que recortarle. No, por eso que ayer les di 2 por 1, ahora 1 y medio por 1. Ya va a acabar. Es mucho lo que
queremos dar al Señor, pero sí queremos y pedimos mucho al Señor y mucho de lo material, porque si le pidieras mucho del Espíritu, mucho, como dijo Anis, cambia mi carácter. Realmente que muchos saben que no quieren cambiar, quieren seguir siendo iguales. Dice, quieren ellos seguir siendo iguales, no quieren cambiar. Pues ¿cómo los va a cambiar el Señor? Queremos entonces, ¿verdad? Pero nosotros no podemos darle mucho. Si le damos mucho más al Señor que a nosotros, no es justo. No es cierto. Mire cómo juzgó, ya con eso termino, y aquí voy a explicar esto porque muchos se han confundido. ¿Cómo juzgó el Señor a los hombres de las naciones para que recibieran el reino milenial cuando el Señor venga? Y no está hablando de la iglesia, está hablando de los que van a recibir el reino milenial de las naciones y aún de Israel cuando Él venga. ¿Quiere ver en 25:31, Mateo? O sea, fíjese lo que Dios pide, hermano. Dios no va a poder hacer ninguna cosa injusta. Uno que nunca quiso obedecer, nunca quiso hacer la obra de Dios, y cuando vaya allá al cielo, ¿qué va a recibir? Pues dice la Biblia que va a recibir lo que hizo en la tierra. No puede recibir más de lo que hizo otro. Y acuérdame de lo que hiciste hoy, Josué. Lo bueno, no lo malo. Con la graduación, qué hermoso estuvo, ¿verdad? 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hermano, ¿lo creemos esto? Fíjese, y todos los santos ángeles con él, entonces entrará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, cuando él venga aparezca en el milenio. ¿Usted cree que van a querer aparecer? No, se van a querer esconder, no, decir, no hombre, mira, en fin. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es la iglesia, recuerden. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que cuanto esto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? La importancia del servir. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a explicar esto. Pero aquí le está pidiendo frutos, está pidiendo cuentas, ¿sí o no? Por lo que hicieron y los que no lo hicieron. ¿Cómo los juzgó el Señor? Por sus frutos, por sus obras, por lo que hicieron. ¿Con quién? Con uno de estos más pequeñitos, sus hermanos, su iglesia, o aún la gente de afuera. Si vemos nosotros un borrachito, ay no, ¿cómo le vas a dar a ese borrachito? Se lo va a gastar, ¿a ti qué te importa? Tú dale ya. Como si tú fueras tan bueno, ¿verdad? Pero no, ¿cómo crees? Entonces, pero lo que hicieron, dice, cuanto lo hiciste uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Una prueba de quiénes son esto, es una prueba, porque dice aquí que esto lo preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo vamos a explicar esto? Porque como dicen, ¿verdad? Es que por las obras, ¿no? Ahorita vas a ver. Dice, una prueba de quién son los escogidos hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo por sus frutos. ¿Quiénes son los hijos de Satanás y quiénes son los hijos de Dios? Se reconocen por sus frutos. No se engañen, hermano. Por sus frutos, ¿verdad? Por sus obras. Aquí está separando a uno del otro, unos hijos de Dios y otros. Ahora, ¿y por qué hicieron esto estos hombres? La salvación, la entrada al reino milenial de estos hombres, es un don también de la gracia, no merecida por sus obras. Aunque está hablando de aquí de sus obras, pero es un don de la gracia, como también de cada uno de nosotros. Esto es un don de gracia no merecido por sus obras, si no se contradeciría la palabra de Dios. Esto, al igual que su iglesia o Israel, fuimos escogidos por Dios ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Y estas obras, estas acciones de ellos aquí, como las de nosotros, son el fruto, la evidencia, no la razón o la consecuencia de su elección y salvación. ¿Sí se entiende, no? Sí se entiende. Voy a repetir. Estos hombres fueron escogidos también desde antes de la creación del mundo como un don, como una gracia no merecida. Y que aunque sus obras se están viendo ahí, Dios las preparó también de antemano. Al igual que su iglesia Israel, fueron escogidos por Dios antes de la creación. Y estas obras, acciones de ellos, son el fruto, la evidencia, no la consecuencia, razón de su elección, salvación de ellos, sino una manifestación, una evidencia de la gracia salvadora de Dios preparada para que podamos ser parte del reino de los cielos. ¿Sí se entiende o no? No hay otra forma, no hay otra manera. Dios preparó todo esto desde antes de la creación. ¿Por qué no dais frutos? ¿Por qué no podéis dar frutos? Si tú tienes aquí un árbol que da un chorro de frutos, tú no lo vas a cortar. El Señor cortó esa higuera. ¿O si cortarías un árbol que está lleno de frutos, de aguacate o de melones? Bueno, melones no, ¿verdad? Pero lo que fuera. Pero uno que nomás está ahí, pero rápido le da chicharrón. Nosotros nunca vamos a cortar a alguien que dé fruto, y el que corta es el Señor. Si tú no has dado fruto, hermano, no esperes que Dios te vaya a dar un galardón allá, por favor, entiéndelo. ¿Cómo quieres recibir algo del Señor cuando aquí nunca hiciste nada para el Señor? Te burlaste. Es que la salvación es por gracia, no es por obra. ¿Sí se entendió, no, David? A este versículo, ¿no? Una vez me preguntaba David. Fueron también escogidos para salvación, aunque no sean la iglesia. Todos son escogidos, unos para salvación y otros para condenación eterna. Entonces estas obras son las evidencias, como en la iglesia, son la evidencia de la salvación de gracia de Jesucristo, como es un árbol por sus frutos. Dios nos hizo para dar fruto, fruto y fruto en abundancia. Bueno, este es el mensaje, por eso yo que es difícil. Pablo decía, no es que busque dádivas, no es que busco fruto que abunde a su cuenta. Y entiendan una cosa, a mí no me están haciendo ningún bien, ni menos a Dios, es para su propio bien. Si tú comes algo en el día, ¿verdad? Le dices, Señor, me vas a dar un premio porque hoy comí, no me digas. No me digas que te va a dar un premio porque si es para que vivas. Todo lo que hagas para el Señor es para ti. Vamos, sí se entendió, ¿verdad? ¿No se enojaron? Bueno, los que dan no se van a enojar, pero los que no dan, a lo mejor ya no regresan, ni modo. Padre, te damos gracias porque sabemos que no estamos buscando, tú lo sabes mejor que nadie, Padre. Tú sabes, Señor, que no estamos buscando, Señor, dádivas, ni regalos de los hombres,
sino frutos para ellos, Señor, para su propia vida, bienestar, salud, su bien para ellos, Señor. Gracias te damos por este mensaje. Sabes que tú me lo diste, Señor, y aunque me preparaste para poder entenderlo, que tu palabra no es para darnos, Señor, deseos carnales, no es para nuestro propio gusto y satisfacción, sino para ti. Espero que los hermanos, Señor, tengan en su corazón que no estamos buscando nada de ellos, Señor, que tú eres el que buscas de nosotros fruto y fruto en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mary. Perdóname. ¿Está bien?